Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de la Integral. Vamos a presentar en esta ocasión el protocolo de manejo del posoperatorio de cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea. Este protocolo de manejo fue la compilación de los datos ya que estaban disponibles en la guía de manejo previamente elaborada, agregando unos datos más. Estos datos que se fueron agregando fueron presentados previamente en una reunión con todo el servicio y pues básicamente este es un resumen de todos los datos que se fueron acumulando. De antemano pido excusas, la presentación es un poco extensa, tratamos de dividirlas en 4 partes y hacerlo pues de la manera más dinámica. Nuevamente muchísimas gracias y arrancamos. Entonces vamos a presentar el protocolo de manejo del paciente en posoperatorio de cirugía cardiovascular expuesto a circulación extracorpórea. Y la primera parte que vamos a presentar es acerca de la monitoría. La segunda parte vamos a hablar algo de bajo gasto. La tercera parte vamos a hablar de los cuidados generales, incluyendo la ventilación mecánica. Y en la cuarta parte vamos a hablar algo de analgesia. Entonces, arrancamos. ¿Qué es la circulación extracorpórea? Entonces, básicamente es un método que deriva de un sistema externo, la circulación del paciente, y permite oxigenar y dar flujo de sangre al organismo mientras el corazón y los pulmones se encuentran en otra función y no están cumpliendo su función habitual. ¿Qué es el aparato? Son unidades modulares integradas en grupos de 3 o 4 cuerpos. Cada módulo tiene un motor eléctrico, va montado en un rodillo metálico que giran con una pista por donde está un tubo colapsable, por donde circula la sangre, y hay términos como oxigenador y ultrafiltración con hemofiltro que cumplen y suplen las funciones que están en este momento aisladas en el organismo. Hay soluciones de cebado, requieren anticoagulación, hay unas soluciones de cardioplegia para poder intervenir el corazón, hay términos como tiempo de bomba y tiempo de pinza, y términos también como canulación venosa y arterial, absolutamente necesarios para utilizar este tipo de equipo. Dos cositas acerca de la historia. En el inicio de la cirugía cardíaca se utilizaban bolsas de hielo para generar hipotermia en los pacientes y disminuir así el metabolismo y poder resistir el procedimiento. John Gibbon en 1953 cierra una CIA con el sistema de corazón-pulmón. Él fue el primero que se inventó esta máquina. Y Wanto Lilly, en investigaciones paralelas, conectó a niños a sus padres o cuidadores como oxigenadores para hacer una circulación cruzada y así intervenir los corazones. Y luego Lilly, finalmente, que es al que se le atribuye la implementación del sistema, mejora el sistema llamado corazón-pulmón, introduciendo un oxigenador de burbujas y de esta manera haciendo que el aparato funcionara. Aquí hay una foto, inicialmente el hielo, luego es Gibbon en 1953 con su aparato inicial, y luego el método que utilizaba Lilly para poder operar a estos niños utilizando los vasos sanguíneos de sus papás. Este es el aparato de circulación extracorpórea que se utiliza de manera estándar, los rodillos montados en el aparato, y bueno. Muy bien, este aparato permite la cirugía cardíaca, pero tiene obviamente consecuencias. Entonces, en líneas generales, ¿qué produce? Hemodilución, con un descenso del hematocrito, alteración de los factores de la coagulación y de las proteínas plasmáticas. Produce también desórdenes hidroelectrolíticos, edema, disfunción del sistema de coagulación, aumento del cortisol, y en neonatos hay mayor coagulopatía por inmadurez de la función hepática y disminución de los factores de coagulación vitamina K dependientes. Todos estos temas los vamos a ir desarrollando durante toda la charla. Existe la hipotermia profunda con cese de la función cardíaca, que es cuando se hace a menos de 18 grados, que también se hace con obviamente circulación extracorpórea, que produce este tipo de alteraciones, bradicardia, incrementa la resistencia vascular, incrementa el retorno venoso y disminuye el gasto cardíaco. Hay disfunción plaquetaria, hay alteración de los electrolitos con hipocalemia, hipofosfatemia, hipocalcemia, hiperglicemia por disminución de la producción de insulina, y hay disminución de la autorregulación cerebral, sobre todo en temperaturas menores a 21 grados centígrados. Hay una respuesta inflamatoria producida por el paso por la máquina, con alteración del complemento sérico, alteración de las citoquinas,
Hay una injuria pulmonar aguda que produce hipertensión pulmonar, edema pulmonar, coagulopatía y infusión cardíaca. Hay disminuciones de las reservas de lípidos y carbohidratos con una alteración metabólica que puede contribuir también a la hipoxia, y una alteración del balance ácido básico y de la reabsorción de sodio con una alteración renal. Además, puede haber isquemia de repercusión cerebral. En líneas generales, es todo lo que sucede, puede suceder o pasa al paso de la circulación extracorpórea. Basados en esto, se hace una guía de manejo para el cuidado del paciente en posoperatorio de cirugía cardíaca congénita y paso por la circulación extracorpórea. Entonces, arrancamos. La parte clave, la parte inicial, es la monitoría del cuidado posoperatorio. Y estos son los 4 o 5 puntos claves en la monitoría de este tipo de pacientes. 1, la activación del sistema nervioso en la parte neurológica. 2, tener pendiente la respuesta endocrina y metabólica. 3, importante la respuesta inmune. 4, los cambios fisiopatológicos dependientes de cada cirugía. Y 5, detectar la respuesta inesperada y las complicaciones posibles de cada evento, de cada paciente. Entonces, en los factores de riesgo neurológico, importantísimo, mirar si era un paciente con una cardiopatia cianosante, si hay tiempos prolongados de bomba mayores a 60 minutos, si hubo hipotermia y durante el procedimiento fue o no fue controlado, si hubo inestabilidad hemodinámica o arritmias intraoperatorias que alteren los factores de desenlace neurológico, si hubo hipertensión arterial sistólica en el postoperatorio, si hubo una acidosis, pH arterial menor de 7,35, o el paciente ingresa con acidosis, y si hubo un lactato elevado durante la cirugía o al ingreso del paciente. Estos factores alteran el resultado neurológico de los pacientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inicialmente con el examen neurológico, el estado pupilar, la simetría y la reactividad, la recuperación del estado de conciencia una vez el paciente sale del estado de anestesia, la presencia o no de convulsiones, el tono muscular del paciente y si hay presencia o no de signos de focalización. En cuanto al monitoreo hemodinámico, todos los pacientes deben tener un monitor de EKG continuo, mínimo de 3 derivaciones, una vez ingresan de cirugía. Y se les debe hacer un EKG de 12 derivaciones y a las 24 horas, especialmente en estas circunstancias, cuando hay manipulación de las coronarias, ausencia de la banda P en el monitor, hubo un bloqueo intraoperatorio o hay una sospecha de trastornos del ritmo y o cambios isquémicos durante el procedimiento. Se dejan electrodos epicárdicos que se usan en cirugías con manipulación cercana al sistema de conducción, como el cierre de la CIB, los defectos de estabilidad auriculoventricular. Se colocan electrodos de marcapaso epicárdicos unidos ya sea al atrio y o al ventrículo derecho y por lo general o por convención los electrodos auriculares son derechos y los ventriculares son izquierdos. Si no hay trastornos del ritmo, se retiran a las 48 horas postoperatorias. Si el paciente presenta bloqueo cardíaco, se deberán dejar por lo menos hasta 7 días después de que el ritmo retorne a la normalidad. Si se persiste este tiempo, debe llamarse electrofisiología para probablemente colocar marcapasos definitivos. Siguiente paso en el monitoreo, la presión arterial no invasiva. Se utiliza en todos los pacientes independientes de que tengan línea arterial. Contribuye a la evaluación de los gradientes de presión residual entre miembros superiores y miembros inferiores y no debe tomarse en la extremidad de la cual se utilizaba una arteria para la reparación. La presión arterial invasiva se realizará en todos los pacientes en postoperatorio de cirugía cardiovascular. El objetivo es el monitoreo continuo de la presión arterial, toma de gases frecuentes y laboratorios. Preferiblemente en las arterias periféricas como la caudal o la braquial. Se debe reservar la arteria femoral para los casos excepcionales donde no haya sido posible otro acceso y no se debe utilizar el monitoreo de las arterias umbilicales de los chiquititos. Esta es la imagen en la cual se debe reflejar, obviamente cada curva tiene un significado con respecto al ciclo cardíaco. La presión venosa central. Se monitoriza a través de un catéter venoso central insertado hasta la unión cabo-atrial.
Requiere un mantenimiento de enfermería estricto y cada 24 horas calibración de cero, por lo menos cada 12 horas. Puede monitorizarse de manera continua cada 15 a 60 segundos si se desea restringir el volumen de las infusiones. Y en los pacientes en los cuales se les ha hecho cirugía de Glenn, la PVC refleja la presión arterial. Es fundamental el monitoreo de PVC en el manejo posoperatorio de las tetraplegias de Fallot, la estenosis pulmonar y la cirugía de Fontana. El valor de la PVC en los pacientes de un posoperatorio de cirugía cardiovascular debe ser entre 4 y 12 milímetros de mercurio y no debe superar los 14 milímetros. ¿Qué significa que haya valores altos de la PVC? Sobrecarga de volumen, disfunción sistólica o diastólica del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho, enfermedad de la válvula tricúspide, trombos o taponamiento cardíaco. Los valores bajos de PVC pueden representar hipovolemia, disminución de la precarga o mal posicionamiento del cardíaco. La imagen de PVC de 8 es la imagen que debe corresponder en el monitor al observar la PVC, y en la imagen de la izquierda encontramos las ondas que significan cada una de las ondas de la PVC. Muy bien, siguiente paso en el monitoreo, vamos con la temperatura. La medición rectal continua, que es la que mide la temperatura central, y la axilar, que se debe tomar cada 4 horas. Se debe evaluar la presencia del gradiente térmico, que se presenta cuando hay mayor de 2 grados de diferencia entre la una y la otra. Esto indica un compromiso en el gasto cardíaco, y la temperatura debe mantenerse en el postoperatorio inmediato entre 36 y 36.5. Cuando hay alto riesgo de arritmias, se puede mantener entre 35 y 35.5 y debe mantenerse por lo menos por 48 horas para bajar el umbral arritmogénico, bajando la tasa metabólica. Siguiente punto del monitoreo es el lactato arterial, que es un marcador indirecto de hipoxia tisular secundaria de entrega de oxígeno. Se ha encontrado una correlación evidente entre los niveles de lactato sérico y la mortalidad. Su valor normal debe ser menor de 2 milimoles por litro y se debe medir al ingreso a la UCI a las 2 horas si el valor del ingreso fue alto o el paciente tiene alta inotropía o tuvo alta inotropía en el transoperatorio, y luego controlar 6, 12 y 24 horas. El otro punto de monitoreo de la perfusión tisular es el gasto urinario, que debe ser mayor de 11 por kilo por hora, medido por sonda vesical, la cual debe permanecer hasta el retiro de los medicamentos opioides o infusiones de renal. La saturación venosa central, importantísimo, refleja el consumo de oxígeno realizado por el conjunto de los órganos y por lo tanto permite realizar un balance entre la entrega y el consumo del oxígeno. Es una medida indirecta del gasto cardíaco y de la función sistémica. Los valores normales en fisiología biventricular deben ser mayor del 70% y en fisiología univentricular del 50%. Un punto crítico, cuando ya comienza a evidenciar muertes celulares, cuando aparece un valor menor del 40%. Siguiente punto, la oximetría de pulso. Mide de manera indirecta la oxigenación del paciente. No predice con exactitud el valor de la PO2 o de la saturación de oxígeno arterial, y permite evaluar un cortocircuito intracardíaco o intrapulmonar y la hipertensión pulmonar. La capnografía se debe instalar en todos los pacientes que requieren ventilación mecánica por más de 6 horas. Esta capnografía o los valores de capnografía deben compararse con el CO2 obtenido en los gases arteriales. En la gráfica está la curva adecuada que debe presentar el monitor al colocar la capnografía. Las diferencias de más de 5 milímetros de mercurio deben evaluarse en el contexto del paciente. Entonces, por ejemplo, si la presión arterial de CO2 es mayor que los valores de la capnografía, puede ser por 3 circunstancias: por hipoventilación pulmonar, es decir, áreas bien perfundidas pero no ventiladas; por respiración superficial, edema pulmonar o broncoespasmo; por aumento del espacio muerto anatómico, problemas con el ventilador, los circuitos inadecuados, obstrucción del tubo, o se desconecta al paciente, y disminución en la perfusión pulmonar, los tromboembolismos agudos o la gastrocantía. Cuando pasa el evento contrario, es mayor los valores de capnografía que la presión arterial de CO2
indican el mal funcionamiento del equipo de tomografía, calibrarlo, mirarlo y revisarlo, qué es lo que está sucediendo. En cuanto al monitoreo metabólico e hidroelectrolítico, los gases son la clave, muy clave. Manejo, todos los pacientes requieren toma de gases arteriales al llegar a la UCI. El objetivo es evaluar en conjunto la oxigenación, ventilación y el estado ácido-base. La toma de gases arteriales se realizará de acuerdo a la evolución de cada paciente, pero siempre se debe hacer al ingreso a las 6, a las 12 y a las 24 horas posteriores a la cirugía. Los electrolitos se medirán al ingreso: sodio, potasio, cloro y calcio, y el magnesio y el fósforo en aquellos que hayan retenido circulación. Su medición se repetirá a las 2 horas de realizar cualquier corrección, y el control debe realizarse a las 24 y 48 horas posteriores a la cirugía. Y, de ser necesario, tener en cuenta la evolución del paciente y repetirlos a criterio de cada paciente. La glicemia se monitorizará a todos los pacientes al entrar a la UCI, y luego cada hora si el paciente requiere ajustes frecuentes por hiperglicemia o hipoglicemia, con flujos metabólicos altos para la edad o por infusiones de insulina. Luego, cada 4 horas en el primer día postoperatorio, cada 8 en el segundo día si ya se ha estabilizado, y posteriormente a criterio médico cada 12 o 24 horas. Se consideran valores en límites normales en postoperatorio cardiovascular: hipoglicemia menor de 60, hiperglicemia mayor de 150 miligramos por decilitro. En cuanto a la hematología del sangrado postoperatorio, hay que hacer un control de hemoglobina, hematocrito, plaquetas, tiempos de coagulación, INR y fibrinógeno, así al ingreso del paciente a la UCI, a las 6 horas en caso de alteración o sangrado mayor de lo permitido, y siempre en todos los pacientes a las 12 y a las 24 horas. ¿Cómo se calculan estos sangrados permitidos? Acordémonos de la bulimia del paciente. En los menores de 1 año es peso por 80, y mayores de 1 año peso por 70. Los sangrados tolerables en cirugía cardiovascular en la primera hora son el 10% de la bulimia, en la segunda hora el 8%, en la tercera hora el 6%, y a la cuarta hora y en adelante el 4%. Placa de tórax. Necesario para evaluar los campos pulmonares de derrames y ubicación de los dispositivos. Se toma al ingreso, luego a las 24 y a las 48 horas. Al retirar los dispositivos, como sondas altoras y catéteres, también debe hacerse control. Y los reportes en los registros de historia clínica es importante que incluyan la posición de cada uno de los dispositivos. Función renal. Se toman bura y creatinina en el postoperatorio inmediato y luego a las 24 horas. La función hepática no se toma de rutina, excepto que el paciente tenga un síndrome de bajo gasto por bomba o con riesgo de padecerlo. El ecocardiograma se toma a todos los pacientes en el postoperatorio de cirugía cardiovascular, y se toman troponinas cuando ha habido manipulación coronaria. Se toma 6, 12, 24 y 48 horas posteriores a la cirugía. Bien, continuamos. Las líneas vasculares. Al ingreso se debe verificar el ingreso, su retorno y funcionamiento y adecuada localización. Requieren infusiones con solución salina. ¿Cuáles? Perdón, la línea arterial, la línea auricular izquierda y la arterial pulmonar. La PVC, si por el lumen es menor de 50 cc el volumen que se está difundiendo, y es confiable medirla de manera continua. Si no, lo podemos hacer de manera intermitente, como ya lo hemos mencionado. Las líneas pulmonares y auriculares deben ser removidas por estricta vigilancia por el cirujano presente y disponibilidad de hemoderivados, y las líneas con esternón abierto deben ser retiradas en el momento del cierre del esternón. Bien, una foto de la manera como hacemos, colocamos nuestras llaves de infusiones en la UCI pediátrica. Los dispositivos externos, los tubos mediastinales, son útiles para el drenaje mediastinal y postoperatorio. Todos requieren succión de 15 a 20 centímetros de agua para facilitar el drenaje. Deben ser vigilados de manera estricta, identificar su drenaje. Se debe evitar la obstrucción con coágulos, ya que puede producir taponamiento cardíaco de vasos plurales. Se deben retirar, se pueden retirar cuando el drenaje es menor a 3 cc por kilo por día. Y en postoperatorios de Glenn se pueden esperar 48 horas y en Fontan 72 horas para esperar
pensar en retirar. Tuvo con el momento del retiro. Muy bien, las sondas nasogástricas, cerca del 100% de los pacientes en cirugía cardíaca presentan ilioparalía. Si la nutrición enteral se va a retrasar de 2 a 4 días más posoperatorias, es importante pensar en el inicio de nutrición parenteral. Se prefiere por protocolo el uso de sonda orogástrica, que es menos molesta para el paciente, y por supuesto en los menores de los 6 meses es la vía de elección para su utilización. Bien, primera parte, una foto de Nevado de Luis. Con la segunda parte de esta charla, vamos a la monitoría general, vamos por el síndrome de bajo gasto. El síndrome de bajo gasto es un deterioro transitorio de la perfusión sistémica como resultado del balance entre la entrega y el consumo de oxígeno. Ocurre típicamente entre las 6 y 18 horas posteriores a la cirugía. ¿Cuáles son los síntomas principales que debemos tener pendientes en la monitoría? Presencia de taquicardia, hepatomegalia, pulsos débiles, acidosis metabólica, congestión pulmonar, bajos niveles de saturación venosa de oxígeno, hipotensión, llenado capilar prolongado, oliguria, gradiente térmico, hiperlactatemia, hipoxemia y acidosis respiratoria. ¿Quiénes están en alto riesgo para presentar síndrome de bajo gasto luego de circulación extracorpórea? Cuando hay tiempos de circulación extracorpórea prolongados mayores de 60 minutos, cirugías con reparación biventricular, signos de bajo gasto intraoperatorio y presencia de hiperlactatemia posoperatoria. ¿Cuáles son las causas? Disfunción miocárdica relacionada con lesiones residuales o correpaso de circulación extracorpórea, arritmias causadas por disfunción del nodo sinusial y bloqueo AV, precarga insuficiente por problemas quirúrgicos como sangrado, porte hídrico insuficiente, formación de tercer espacio, repercusión endocrino-metabólica como insuficiencia adrenal, hipocalcemia o cualquier otra alteración hidrolipídica. Recordar que el gasto cardíaco es el resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Y este volumen latido está influenciado por 3 grandes puntos: la precarga, la poscarga y la contractilidad. Entonces vamos a tomar cada uno de estos puntos. La frecuencia cardíaca. El flujo coronario, deben recordar, se realiza durante la diástole. Se debe reajustar la frecuencia cardíaca a los valores fisiológicos lo más pronto posible. De manera rutinaria se dejan electrodos epicárdicos que se dejan por 72 horas, ya habíamos hablado, y hasta 10 a 14 días cuando los pacientes han tenido bloqueo. Estas bradicardias pueden ser secundarias al paso por la bomba y por desórdenes hidroelectrolíticos, principalmente asociados al potasio. Entonces podemos utilizar un marcapaso transitorio, el cual vamos a hacer. Podemos cuadrar con estos 4 pasos que les voy a mencionar. Primero, elegir el modo de estimulación, electrodo auricular y ventricular, o solo un electrodo cuando es unicameral. En el paso 2, la simbología, la primera letra es donde se estimula, la segunda letra donde se sensa, que puede ser la A, la B y la D, ambos, y la tercera letra si es asincrónico o sincrónico. Luego cuadramos la frecuencia cardíaca, que se pone a la adecuada para la edad de los modos sincronizados. El marcapaso estimula solamente cuando la frecuencia programada es superior a la del paciente. La sensibilidad, que en la aurícula se puede iniciar a 0.5 milivoltios y en el ventrículo con 2 milivoltios. Luego cuadramos la intensidad o amplitud, que es la energía producida por el marcapaso y aplicada al corazón, que varía de 2 a 2.5 miliamperios y puede iniciarse con de 2 a 25 miliamperios y puede iniciarse con 10 miliamperios. Y el seguimiento auricular, que es la capacidad del marcapaso de estimular después de una bomba espontánea. Una foto del marcapaso unicameral y el marcapaso bicameral. Habiendo hablado de la frecuencia cardíaca, el cuadrado de la frecuencia cardíaca del paciente, podemos hablar de la precarga. Entonces, cuando hay alteraciones de la precarga, ¿qué signos de alarma debemos tener desde el punto de vista clínico?
Cuando hay hipotensión, hipoperfusión, presencia de hepatomegalia, presencia de edema pulmonar, valores que hay que monitorizar de la presión venosa central, cuando hay alteraciones de estos valores, y cuando hay valores alterados de la presión arterial. Los pacientes con ventriculotomía derecha, con ventrículo derecho disfuncional y cirugía de Fontan requieren valores de PVC entre 10 y 20 milímetros de mercurio. En el manejo agudo se basa en incrementar el volumen lativo del ventrículo izquierdo. El objetivo es ese. Los líquidos de reposición se deben poner de acuerdo al líquido perdido. La sangre y la corrección se debe colocar de la causa de la pérdida en la misma proporción y corregir esto, el sangrado. Los cristaloides o coloides se colocan en bolos de 5 cc por kilo en paso lento. Se recomienda iniciar con líquidos cristaloides y si no se observa adecuada respuesta tras 1 o 2 bolos, se puede continuar el siguiente bolo con coloides utilizando albúmina al 5%, que es isoontótica. Cuando miramos que la conducta que tomamos con los líquidos es buena, cuando hay descenso de la frecuencia cardíaca, estabilización, la más cercana a la fisiológica, aumento de la presión arterial invasiva, y cuando la presión venosa central llega a ser valores normales o lo esperado que necesitamos en la cirugía que acabamos de realizar. Si no hay respuesta a lo anterior o el paciente presenta signos de sobrecarga de volumen, se beneficiará del inicio de agentes inotrópicos o vasopresores. ¿Cómo cuadramos los líquidos endovenosos en cirugía cardiovascular, postoperatorio de cirugía cardiovascular? En el día 1, si el balance intraoperatorio es positivo o neutro, se calcularán los líquidos de mantenimiento con el 50% del total de los requerimientos. Si el balance es negativo, se calcularán con el 65% de los líquidos de mantenimiento. El día 2 y los siguientes, el aumento se realizará de acuerdo a los balances obtenidos en el día previo, manteniendo por lo menos un aporte del 75% de los líquidos de mantenimiento. En los operatorios de fístulas y Fontan, los líquidos del primer día serán del 75% y los líquidos del segundo día serán del 100% del mantenimiento de los líquidos basales. ¿Qué líquidos vamos a usar? Usar líquidos destrozados al 10% en neonatos, usar líquidos destrozados al 5% en lactantes y niños pequeños, y usar test destrozados al 50% según los valores de glicemia en plan de evitar la sobrecarga hídrica de los pacientes. Se prefiere el uso de solución multielectrolitos y de no estar disponible, se debe utilizar lactato de Ringe, siempre teniendo en cuenta los valores de glicemia, monitorizándola de manera estricta. Se debe evitar el uso de dextrosa en solución salina, ya que aumenta la hipercloremia. Y recordar que para el cálculo de estos porcentajes y de los requerimientos del porcentaje que acabamos de hablar, deben incluirse todos los goteos que les están administrando al paciente. No solo los líquidos de mantenimiento, sino todos los líquidos, las infusiones, los inotrópicos, los sedantes, todo lo que se está pasando. ¿Cuándo utilizar diuréticos? Se puede usar en pacientes que requieran balances neutros o negativos. Se utiliza la furosemida en bolos de 0.5 a 2 miligramos por kilo o en infusión continua de 0.2 a 1.5 miligramos. Debe hacer una monitoría estricta electrolítica y de ácido base. Y si existe sobrecarga hídrica gravísima y no mejora con infusión de diuréticos, se debe utilizar de manera temprana técnicas de reemplazo renal. Siguiente punto, la contractividad. La contractividad mejora con el uso de los agentes Renone, que es el niño ciclo urinario y la incidencia de síndrome de ahogado, mejora la evolución. Inician un kilo por minuto. Y todas las respuestas. Tienes un inotrópico positivo glucitrópico, es un el inotropismo, el cronotroprismo y el consumo de oxígeno miocárdico. Recordar que los neonatos son menos sensibles porque lo requieren a dosis más altas.
Su efecto sistémico es el efecto alfa, que nos lleva a un aumento de la resistencia vascular periférica con incremento en la presión arterial. Su efecto pulmonar aumenta la resistencia vascular pulmonar a dosis altas. Y recordar, como ya hemos dicho atrás, aumenta el consumo de oxígeno miocardio. Su dosis es de 3 a 15 microgramos por kilo por minuto. La dobutamina tiene un efecto inotrópico. Efecto principalmente beta 1, donde aumenta el gasto cardíaco, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Un efecto sistémico, donde la respuesta vascular sistémica no cambia o inclusive disminuye. Un efecto pulmonar, donde disminuye o no modifica la respuesta de la resistencia vascular pulmonar y favorece la aparición de arritmias, aumenta el consumo de oxígeno miocárdico también. La dosis de 3 a 15 microgramos por kilo por minuto. La norepinefrina, que es un efecto inotrópico, con poco efecto en el aumento de la contractilidad o la frecuencia cardíaca, es un potente vasoconstrictor, porque su efecto predominante es alfa. Tiene un efecto pulmonar, con poco efecto en la vasculatura pulmonar, y está indicado en choque parapléjico o distributivo. Se usa en crisis hipoxémicas en pacientes con tetralogía de Fallot. No aumenta el consumo de oxígeno miocárdico, importantísimo, y produce necrosis en la piel. Su dosis de 0.05 a 0.2 microgramos kilo por minuto. La nitroglicerina no tiene efecto inotrópico. El efecto sistémico es un potente vasodilatador. Disminuye además las presiones de llenado ventricular, mejora el flujo coronario y la perfusión miocárdica. Y a nivel pulmonar disminuye la resistencia vascular pulmonar. Aumenta la presión intracraneal e intraocular y es antagonista de la heparina. Su dosis es de 0.5 a 1 microgramos por kilo por minuto. El nitroprusiato no tiene efecto inotrópico y su efecto sistémico es preferentemente vasodilatador sistémico. No tiene efecto pulmonar. Tiene un detalle, que hay que monitorizar la toxicidad por cianuro y tiocianatos, que cuando esto sucede produce acidosis metabólica, aumento del lactato, confusión y midriasis. Cuando hay falla renal, aumenta la toxicidad y cuando hay alteración hepática, también puede producir exactamente lo mismo. Los niveles tóxicos de tiocianatos son mayores de 35 microgramos por mililitro y de cianuro mayores de 2 microgramos por mililitro. La dosis de su uso es de 0.5 a 5 microgramos kilo por minuto. El levosimendan. El efecto inotrópico se realiza por medio de la sensibilización de los miofilamentos al calcio sin incrementar la concentración intracelular de calcio. Su indicación es clave en el manejo del síndrome de bajo gasto, que no responde a las medidas terapéuticas convencionales en las primeras 24 horas y puede utilizarse como preacondicionamiento ventricular para evitar el bajo gasto postoperatorio. ¿Tiene efectos adversos? Hipotensión, arritmias relacionadas con la prolongación del circuito corregido, hipocalemia, anemia, hipoxemia, cefalea y náusea. Su dosis es de 0.05 microgramos kilo minutos para iniciar y si lo tolera, se puede aumentar hasta máximo 0.2 microgramos kilo por minuto por 24 horas. El calcio debe ser evaluado cada 2 a 6 horas inicialmente de acuerdo a la evolución de cada paciente. La infusión se debe descontinuar al alcanzar niveles normales de calcio cuando se alcanza estabilidad hemodinámica. El valor normal de calcio ionizado es entre 1.1 y 1.3 milimoles por litro. Y la hipocalcemia grave se considera con calcio ionizado menor a 0.8 milimoles por litro. En este momento se debe administrar una infusión lenta de gluconato de calcio al 10% de 1 cc por kilo, que equivale a 1 miligramo por kilo, o cloruro de calcio al 10% a dosis de 0.2 a 0.4 mililitros por kilo, que equivale de 20 a 40 mililitros. En hipocalcemia leve a moderada, que se considera calcio ionizado entre 0.8 y 1, se puede iniciar una infusión continua de calcio como mantenimiento en los líquidos endovenosos a 200 a 1000 miligramos kilo día, y una infusión de gluconato de calcio al 10% de 0.1 a 0.4 mililitros por kilogramo por hora se debe mantener el postoperatorio de los neonatos y los lactantes pequeños. ¿Qué precauciones debemos tener con el calcio?
se debe administrar por línea central. Recordar que es incompatible con el bicarbonato y con productos sanguíneos con citrato. Puede producir bradicardia cuando se administran bolos de infusiones rápidas. Y la hipercalcemia empeora la toxicidad metálica. 4 puntos. Muy bien. Interviniendo en la poscarga, se logra manteniendo adecuada resistencia vascular sistémica y pulmonar. Una buena poscarga. Entonces, en cuanto a la resistencia vascular sistémica, en casos de hipotensión persistente o signos de inadecuada perfusión sistémica y vasodilatación sistémica, se debe agregar para el manejo de la poscarga agentes vasopresores. Entre ellos están la adrenalina, la norepinefrina y la vasopresina. La vasopresina, que es un análogo de la vasopresina u hormona antidiurética, aumenta la contracción del músculo liso por favorecer el influjo de calcio. Actúa en el túbulo colector renal aumentando la reabsorción de agua. Es una elección en pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por bomba, con choque vasodilatado, y recordar que a dosis altas puede causar isquemia de órganos, principalmente mesentéricos. Isquemia mesentérica. En cuanto a la hipertensión arterial sistémica, debe evitarse, pues este pone una carga sistémica adicional al ventrículo que produce una falla ventricular. Es esencial el control de la presión arterial sistémica en el postoperatorio donde ya se haya manipulado la aorta, como la coartación de aorta, la transposición de grandes vasos. Y los medicamentos para el control de esta hipertensión arterial son la nitroglicerina y el nitrocruciato de sodio. En cuanto a la resistencia vascular pulmonar, debe haber una vigilancia estricta en los pacientes que hayan tenido hiperflujo pulmonar o hipertensión pulmonar de base. La hipertensión pulmonar se define como una presión mayor a 25 milímetros de mercurio. En fisiología biventricular, compromete el gasto cardíaco y en fisiología biventricular causa hipoxemia grave. ¿Qué factores de riesgo? ¿Qué pacientes están en riesgo de aumentar la resistencia vascular pulmonar? Neonatos, en obstrucción del flujo venoso pulmonar previo, como el ventrículo izquierdo clásico, y el hipertensión pulmonar de base con cortocircuito de izquierda a derecha. Por ejemplo, la transposición de grandes vasos C y B o canal AB. ¿Cómo vamos a manejar esta alteración de la resistencia vascular pulmonar y la hipertensión pulmonar? Entonces, primero, tenemos opción, sedación analgesia, buena sedación analgesia, con fentanil, midazolam, desmetromidina, asociado a relajación con mercurio o cisatracuro. El óxido nítrico, que es un patente, es el siguiente punto que podemos utilizar. El óxido nítrico como potente vasodilatador selectivo pulmonar de la musculatura lisa por activación de la guanila ciclasa. Las indicaciones del óxido nítrico son hipertensión pulmonar grave o en alto riesgo de padecerla. Se debe iniciar en salas de cirugía. El manejo se debe iniciar a 20 partes por millón, luego el desmonte de la estabilización del paciente se hace bajando 5 partes por millón cada 4 horas hasta llegar a 5 y luego 1 cada 4 horas hasta suspender. Y haciendo un desmonte y descenso gradual de la PIO2 para obtener siempre saturaciones mayores del 95%. En caso de deterioro, que no funciona nuestro desmonte, se debe reiniciar a 20 partes por millón y descenderlo de manera lenta e individualizada. Si no hay respuesta al óxido nítrico luego de 40 partes por millón, luego de 1 o 2 horas, se debe suspender. Una vez se haga el desmonte, una vez se vaya bajando, se debe iniciar el sildenafil a 1 o 2 miligramos por kilo por dosis cada 4 a 8 horas. Otras medidas para el manejo de la resistencia vascular pulmonar aguda, la hipertensión pulmonar, estrategias ventilatorias, corregir la acidosis metabólica, mantener adecuada oxigenación, un adecuado soporte hemotrópico y descenso de la poscarga. Se debe optimizar el hematocrito mayor de 30 y en crisis de hipertensión pulmonar evitar la hipotensión sistémica. Eso va a permitir una protección adecuada de la perfusión coronaria del ventrículo derecho. Bueno. La resistencia vascular pulmonar y la difusión ventricular dependen de factores intrínsecos y pulmonares que lo predispongan. Las causas de esta disfunción ventricular derecha
Pueden estar causadas por ventriculotomías derechas, miocardio ventricular derecho alterado previamente, sobrecarga de presión y volumen por cortes circuitos residuales. El tratamiento de esta patología o de esta condición está basado en una buena precarga y una poscarga disminuyendo la resistencia vascular. Hay un medicamento que nos ayuda para esto, que es el isoprotenerol, que es un agonista beta, cuya dosis es de 0.05 a 1 kg. Otra estrategia es dejar una CIA para descomprimir, para liberar las presiones y con una saturación tolerable, y podemos utilizar levosimendan como precondicionamiento para evitar esa condición postoperatoria. Continuamos luego con los cuidados generales que debemos tener con este paciente, ya habiendo hablado de la monitoría, habiendo hablado del síndrome de bajo gasto. Cuidado pulmonar. Entonces, vamos a mencionar ahorita en las siguientes diapositivas cuáles son las interacciones que hay entre el corazón y el pulmón que pueden alterar el postoperatorio del cardiovascular. Entonces, recordar que la distensibilidad pulmonar se puede afectar por un aumento en la presión arterial izquierda o por falla ventricular izquierda, provocando un incremento de la presión hidrostática intravascular a nivel pulmonar. Un incremento de la presión de la aurícula derecha por la obstrucción al flujo linfático puede llevar también a un aumento en el líquido pulmonar, produciendo una extravasación y alteración de la relación ventilación-perfusión. Importante este punto, por eso está subrayado. Hay que evitar una ventilación espontánea inadecuada, ya que puede aumentar los niveles de CO2. Un cortocircuito de izquierda a derecha causa también un aumento de la relación ventilación-perfusión. La presión positiva inspiratoria causa aumento de la presión intratorácica, que causa compresión sobre la aurícula derecha y por lo tanto disminución del retorno venoso y caída de la precarga. Se debe tratar de ventilar los pacientes con volúmenes que mantengan la capacidad residual funcional pulmonar. Cuando se ventila con altos volúmenes corrientes y altas presiones positivas de fin de expiración, se produce disminución del gasto cardíaco derecho y aumento de la resistencia vascular pulmonar. El otro punto es la ventilación con presión positiva disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo al aumentar la presión intratorácica. En pacientes con alteraciones de las presiones del ventrículo izquierdo o presión aórtica aumentada, hay aumento del trabajo ventricular causado por poscarga. Eso en cuanto a las presiones, en cuanto a la ventilación mecánica, en cuanto al oxígeno. El oxígeno disminuye la resistencia vascular pulmonar y disminuye la poscarga del ventrículo derecho, pero aumenta la resistencia vascular sistémica, aumentando la poscarga del ventrículo izquierdo, empeorando los cortocircuitos de izquierda a derecha. El CO2, cuando hay hipercambio, aumenta la resistencia vascular pulmonar y disminuye la resistencia vascular sistémica, causa depresión miocárdica por la acidosis que se produce, y esto aumenta la susceptibilidad a las arritmias. La hipocapnia disminuye la resistencia vascular pulmonar y aumenta la resistencia vascular sistémica, disminuye la contractilidad miocárdica por disminución del calcio ionizado, bajando así el flujo coronario y afectando la función. Se puede presentar este término que se llama pulmón de bomba, que se causa por daño capilar endotelial, donde hay un edema pulmonar. También puede ser propiciado por transfusiones sanguíneas, por trauma directo, lesión por endotoxinas o por activación del complemento de proteínas causadas por el oxigenador de la máquina. Hasta acá vamos contando cuáles son los eventos fisiológicos que se pueden presentar en el paciente en el postoperatorio de circulación extracorpórea, y qué situaciones debemos prevenir. En cuanto a las causas de ventilación espontánea inadecuada, que nos va a producir, ya dijimos, una alteración en el CO2 con todas las consecuencias que ya miramos atrás, se puede producir por anestesia residual y o sedación residual, por presencia de dolor, por obstrucción de la vía aérea superior, por cambios en el sistema nervioso central
o cambios en la mecánica de la pared torácica. La hipoventilación de cualquier causa produce un aumento de la presión de CO2 arterial y si es muy severa puede causar hipoxemia. ¿Cuándo estudiamos a un paciente en postoperatorio de cirugía cardiovascular? Cuando hace cirugías sin circulación extracorpórea, se pueden estudiar en el quirófano con cirugías de cortocircuitos menores como CIA, CIB y sin complicaciones intraoperatorias. Se estudian en menores de 6 horas cuando hay cirugías de cortocircuitos menores de CIA y CIB sin mayores complicaciones intraoperatorias, que no presenten hipertensión severa, que no hayan tenido inestabilidad hemodinámica o hayan tenido requerimiento de soporte neurológico alto y cuando el sangrado esté controlado. Cirugías de derivaciones cavopulmonares, cirugías de Glenn y de Fontan, cuando no han tenido complicaciones intraoperatorias, cuando el tiempo de circulación intracorpórea no ha sido prolongado, cuando no han tenido inestabilidad hemodinámica, cuando no han tenido soporte ventilatorio alto y que no hayan tenido hipertensión pulmonar significativa. ¿Cuándo deben permanecer ventilados por más de 6 horas? Cirugías ya muy complejas, cirugías paliativas para síndrome ventrículo isquémico clásico, con circulación intracorpórea prolongada, con síndromes de bajo gasto postoperatorio, cuando hay inestabilidad hemodinámica con requerimiento de soporte neurológico alto, cuando hay una acidosis metabólica grave, una hipertensión severa, cuando hay un sangrado no controlado y cuando definitivamente hay operaciones de distensibilidad. Otro problema que se puede presentar en la extubación, que se oye, puede presentarse en la expiración o tener una presentación bifásica. El estridor, recordar, como tal es un signo de obstrucción de la vía aérea superior y es debido al flujo rápido y turbulento de aire y puede ser causa de falla respiratoria. La incidencia de estridor por ventilación espontánea e inadecuada, dando nuevamente el aumento del CO2 y todas las alteraciones que esto puede llevar. Además, hipoxemia. En cuanto al manejo de este flujo de extubación, se hace por medio de la reducción de la congestión de la mucosa con fármacos nebulizados como epinefrina, que se debe usar con extremo cuidado, y la budesonida, que es la más indicada en estos casos. La otra, es mezclar gases de baja densidad con oxígeno, como el helio, teniendo el problema que las concentraciones que existen ya preparadas para eso tienen altos contenidos de oxígeno, lo que va a hacer descender la FiO2 de manera aguda y además su alto costo. La otra intervención es incrementar el diámetro luminal con sistemas de presión positiva como el CPAP o las cánulas de alto flujo, que reducen el edema y la tensión superficial de la vía superior y aumentan la presión luminal para el mejor paso. En cuanto a las estrategias ventilatorias, en cuanto a la disfunción del ventrículo derecho concierne, utilizamos mantener volumen estrial de 6 a 8 cc por kilo, mantener bajas presiones medias de la vía aérea, utilizar PEP bajos, entre 3 y 4 centímetros de agua, mantener FiO2 altas y mantener el CO2 muy controlado. Y si tenemos disfunción del ventrículo izquierdo, debemos mantener volumen estrial entre 8 y 10 cc por kilo y manejos de la PEP para mantener adecuada oxigenación. ¿Cómo podemos hacer eso? Titular el aumento de la PEP de 2 a 3 centímetros de agua hasta mejorar la difusión pulmonar y la oxigenación y luego mantenerlos en este nivel. Desde el punto de vista del cuidado cerebral, los pacientes con complicaciones neurológicas o las complicaciones neurológicas ocurren hasta el 25% de los pacientes. Se debe mantener un monitoreo estricto neurológico y en aquellos con sospecha de compromiso severo se deberá realizar una imagen diagnóstica tan pronto como sea posible. ¿Cuáles son las mayores complicaciones neurológicas? Hemorragia intracraneana del recién nacido, convulsiones e infartos cerebrales. En cuanto al cuidado renal, se deben utilizar las terapias de reemplazo renal. ¿Cuándo? Su uso se debe considerar tempranamente si luego de utilizar el gasto cardíaco no mejora la diuresis. En acidosis metabólica que no mejora, en síndrome de fuga capilar importante
con balances muy positivos en las primeras horas postoperatorias, cuando se presentan signos de bajo gasto cardíaco y cuando hay criterios de injuria renal. El más sencillo de utilizar es la diálisis peritoneal, que se debe considerar poner un catéter de diálisis peritoneal intraoperatoria en pacientes que presentan los siguientes dos condiciones: tiempos de circulación extracorpórea mayores de 100 minutos y tiempos de arresto cardíaco mayores de 60 minutos. ¿Qué ventajas tiene? Es fácil de instalar, tiene buena tolerancia a los pacientes inestables y tiene pocas complicaciones asociadas. ¿Qué desventajas tiene? Hay una poca eficiencia en la remoción de agua, lo que a veces lleva a balances de líquidos impredecibles. Hay distilaciones de líquidos en gran cantidad en la cavidad peritoneal, que llega esto a modificaciones en las presiones auriculares, en las presiones en la arteria pulmonar, en la presión sistémica, que pueden alterar el manejo del paciente. Hay hiperglicemia inducida por el dializante osmótico que se infunde y puede producir distensión abdominal que puede modificar la mecánica respiratoria. Ya hemos mencionado la hiperglicemia y la distensión. ¿Qué recomendaciones para poder revertir este problema? Volúmenes de recambio bajos, les dice ese poquito, tiempos cortos de recambios en cada paciente, que se pueden hacer cada hora, y tiempos cortos de permanencia en cavidades de 15 a 20 minutos. En cuanto a la modificación venovenosa continua, ¿qué ventajas tiene? Realiza una rápida ultrafiltración con reducción efectiva y rápida del agua y del potasio, por lo tanto está indicada en el requerimiento de remover grandes volúmenes y en hipercalemias graves. Las desventajas. El paciente muy grave puede causar mayor inestabilidad hemodinámica y es una técnica no disponible en nuestro medio para pacientes. Dentro de las ventajas importantísimas, cuando requerimos seguir administrando grandes volúmenes y removiendo grandes volúmenes, lo que no sucede con la diálisis peritoneal. Desde el punto de vista hematológico, los pacientes cardiópatas son susceptibles de sangrado por sí mismos. ¿Por qué? Porque tienen disminución de los factores vitamina K dependientes por hipoperfusión hepática. Existe una hipofibrinogenemia por aumento del catabolismo del fibrinógeno. Hay una alteración plaquetaria de base por trombocitopenia por hipoxia crónica. Perdón, la trombocitopenia por hipoxia crónica. Hay una activación crónica de las plaquetas aumentando su destrucción por esta misma hipoxia. Hay una disminución de la activación plaquetaria cuando hay infusiones de prostaglandina 1. Y se dice o se sabe que el sangrado postoperatorio ocurre normalmente entre el 20 y el 60% de todos los casos de cirugía. ¿Qué situaciones están asociadas al aumento del sangrado postoperatorio? La anemia dilucional, y cuando hay pérdidas sanguíneas postoperatorias. ¿Qué cirugías conllevan a mayor riesgo de sangrado? Están listadas, las pueden ver: ECLE, la cirugía infantile, la infección de Ross, troncos arteriales. ¿Qué efectos tiene la circulación extracorpórea en la población? Específicamente, hablemos inicialmente de las plaquetas. Hay una activación persistente de las plaquetas durante la circulación extracorpórea, produciendo difusión por exposición del colágeno fibroendotelial, exposición de la sangre a superficies sintéticas como el oxigenador, las calmas y los circuitos, y la circulación extracorpórea causa depleción de los receptores plaquetarios y glicoproteínas 1B, 2B y 3. Hay una alteración también de los factores de la coagulación, con una disminución de la concentración plasmática. Los más afectados en esta condición son los pacientes más jóvenes. Cuando hay hipotermia inducida, hay mayor alteración de los factores de coagulación. Hay una disminución por adición de sangre para el total de los cebados de los equipos que hace que los factores bajen, y se produce depresión del fibrinógeno por adición de este a la superficie del circuito. Hemos dicho, entre un 20 y un 60% de todos los pacientes expuestos a circulación extracorpórea sufrirán sangrado. De esto, el sangrado será del 5 al 10% el sangrado de gravedad.
Hay que hacer una vigilancia estricta de las ondas de drenaje después de salir de la bomba para tener pendiente y monitorizado este sangrado. Y se debe tener en cuenta para la vigilancia del sangrado las pérdidas tolerables ya mencionadas en la sección atrás de monitorización. El principal factor controlable es la corrección quirúrgica hemostática y adecuada y la neutralización de la heparina. El monitoreo de la coagulopatía postoperatoria se hará con porcentaje plaquetario, tiempos de coagulación, PT y PTT y clínica. Pacientes con disfunción miocárdica grave se deberá mantener un hematocrito por encima del 40%, en disfunción miocárdica leve a moderada entre 30 y 35%. Si el paciente tiene una muy buena función miocárdica postoperatoria, se pueden tolerar hematocritos por encima del 25% o hasta el 25% hacia arriba. En pacientes con fisiología de ventrículo único se recomienda mantener hemoglobina por encima de 12.3 e incluso por encima de 13.2 gramos por decilitro en los más enfermos. De esta manera se han encontrado mejoría de la presión arterial diastólica, la saturación arterial y venosa y en la espectroscopía cerebral infrarroja cuando se mantienen las hemoglobinas de 2 valores. Las plaquetas son el componente inicial a transfundir en casos de sangrado excesivo postoperatorio, debido, como ya vimos atrás en la parte fisiológica, que su disfunción cualitativa y cuantitativa es el trastorno más común que se sucede desde el punto de vista hematológico luego del paso por la circulación extrafraccional. Los concentrados de plaquetas se restablecen el número de las mismas de manera rápida con la mínima cantidad de volumen. Indicaciones de transfusión de plaquetas. Trombocitopenia por debajo de 150.000 con sangrado importante. Todos los pacientes con menos de 100.000 plaquetas deben ser transfundidos con plaquetas. Pacientes con prolongación del tiempo de sangría y pacientes con sangrado postoperatorio inmediato grave, independientemente del valor de las plaquetas. La dosis son 20 de por kilo o una unidad por cada 10 kilogramos de peso. En cuanto al plasma, la infusión de plasma permite el reemplazo de factores de la producción y está indicado si el sangrado es importante con alteraciones de los tiempos de coagulación de PT y PTT y el PTT a más de 1.5 veces del control. Su dosis es de 10 a 20 veces. También está indicado el ácido tranexámico como un medicamento con 100 miligramos por kilo de dosis inicial y luego una infusión de 10 miligramos por kilo. Los electrolitos. El sodio no se suplementa durante el primer día, porque la mayoría de los pacientes tienen una sobrecarga de sodio por efecto de la circulación corpórea, a pesar que puedan tener niveles sanguíneos bajos por hiponatremia dilucional. También es el otro factor que puede pasar. Puede estar alto o puede estar bajo. En los días siguientes, los aportes de sodio se realizarán de acuerdo al nivel de sodio del paciente. El potasio. Cuando tenemos valores de 3 a 3.5, en el primer día postoperatorio y paciente inestable hemodinámicamente, se debe aumentar el potasio en los líquidos endovenosos de mantenimiento y se debe reponer 0.3 miligramos por kilo en 1 a 2 horas. En los días siguientes, con el paciente estable, se va a aumentar el potasio de los líquidos endovenosos y vigilar el paciente. Con valores de potasio de 2.5 a 3, se deben aumentar los aportes de potasio en los líquidos de mantenimiento y se debe reponer potasio 0.5 miligramos por kilo en 1 hora y control de potasio. Valores menores de 2.5, aumentar aportes de potasio en los líquidos de mantenimiento y reponer potasio 1 miligramo por kilo en 1 hora, a una velocidad de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo por hora, máximo 1 miliequivalente por kilo por hora. La manera de preparar la solución es concentración intravena periférica de 40 miliequivalentes por kilo, máximo 80 miliequivalentes por litro, máximo 80 miliequivalentes por litro. Las concentraciones en catéter venoso central pueden llegar a 100 miliequivalentes por litro, máximo 200 miliequivalentes por litro, para tener en cuenta a la hora de pasar las infusiones. El calcio, ya hemos hablado del calcio en cuanto a la contractilidad, aquí lo volvemos a mencionar. El calcio ionizado se debe interpretar de acuerdo al pH del paciente. El
calcio ionizado bajo, con el pH normal del paciente, se debe reponer y el calcio total debe corregirse por los niveles de albúmina. Con la fórmula está escrita en la diapositiva. Serán reposiciones agudas o en bolos cuando el calcio ionizado sea menor de 1 en el primer día postoperatorio, en el paciente inestable, ya lo hemos hablado, en el segundo día o con el paciente estable, reposiciones agudas con calcio ionizado cuando esté menor de 0.7 y se deben aumentar los requerimientos de calcio o los aportes de calcio en el líquido de la materia. El magnesio. Se debe reponer con valores menores de 1.5, que se debe aumentar magnesio en los líquidos de mantenimiento, y en el paciente inestable o en el primer día postoperatorio se debe reponer de 20 a 30 miligramos por kilo en 2 horas, diluir a una concentración de 60 miligramos por litro, máximo de 200 miligramos por litro, y la infusión debe durar más o menos de 2 a 4 horas. Perdón, sí, 2 a 4 horas. El fósforo. Se repone fósforo con fosfato de potasio de 1 a 2 milimoles por kilo por vía central, la dilución de 1 en 5 a una velocidad máxima de 0.125 milimoles por kilo. Se va a hacer un monitoreo de potasio cada 6 horas durante la infusión. La hipoglicemia, manejo de la glucosa. La hipoglicemia se presenta aproximadamente en un 4% de los pacientes en postoperatorio de cirugía cardiovascular. Todos los niños en cirugía postoperatoria, en postoperatorio cardiovascular, un valor de 60 miligramos por decilitro es considerado hipoglicemia. Hablando del caso contrario, la hiperglicemia se presenta aproximadamente en el 84% de los pacientes. Su persistencia aumenta los scores de inotrópicos, aumenta la estancia hospitalaria, aumenta los días de ventilación mecánica, aumenta la mortalidad y se presenta de manera frecuente en pacientes posteriores al paso por la circulación intracorpórea, por el aumento del cortisol y el aumento de la resistencia a la insulina que este paso produce. Entonces, en la primera diapositiva, que vemos en la primera parte, hemos hablado que esto puede suceder al paso por la bomba. En cuanto al cuidado gastrointestinal, la presencia de enterocolitis necrotizante en neonatos con cardiopatía congénita es muy común. También asociada, particularmente asociada a coartación de la aorta, de grandes vasos. Por lo general, todos los pacientes tienen alteración de la tolerancia a la vía oral por líquido postoperatorio, por ventilación mecánica, por sedación, por alteración hidroelectrólica. Muchas veces se prefiere una sonda nasocelular para el inicio de alimentación enteral, de no poder corregir rápidamente los factores de la causa de la intolerancia a la vía oral. Las metas nutricionales para los niños con cardiopatía congénita cianosantes son las que describimos en esta diapositiva, que tienen los aportes nasales, los 75% adicional, por el compromiso cardíaco y la cirugía mayor realizada. En caso de disfunción orgánica, estos requerimientos se incrementan de un 40 a un 60% más. Y algunos pacientes con síndromes hipercatabólicos, multisistémicos, pueden llegar a tener una fase de recuperación hasta 180 kilocalorías por kilogramo por día. La nutrición oral se iniciará una vez el paciente esté extubado, estable hemodinámicamente, sin signos de hipoperfusión sistémica y por lo menos 12 horas posteriores al paso del efecto de los anestésicos. En cuanto a la tiroides o a la función tiroidea, en los pacientes con cardiopatías congénitas es muy común encontrar con enfermedades tiroideas, principalmente hipotiroidismo, y antes de ser llevado a cirugía debe ser evaluado su función tiroidea y estabilizarla. En el postoperatorio se debe continuar la medicación oral en los pacientes que reciben este tipo de medicación y vigilar los niveles de TSH de 4 libre para aumentar las dosis de ser necesario. En cuanto a la temperatura, evitar el sobrecalentamiento del paciente, hay que hacer uso del calentador de manera adecuada. El objetivo es mantener los rangos de temperatura normales, que debe mantenerse, recordando también la primera parte, de 36 a 36.5 metros de temperatura inmediato, y en el caso de riesgo de arritmias, entre 35 y 35.5.
favor. Bien. Como última parte vamos a hablar de la ayuda analgesia, que el dolor sin control produce alteración hemodinámica, que en el caso de los neonatos produce bradicardia, hipoxia y la debilidad con el de las presiones arteriales, aumenta la presión pulmonar. Ya en todos los pacientes hay un aumento de la presión intracraneal. Y los pacientes expuestos a circulación extracorpórea son particularmente sensibles a las respuestas adversas al dolor. Entonces, con dolores no controlados, hay aumento de más taquicardia, más hipertensión y más compromiso de la poscarga. La agitación y la respuesta al estrés en pacientes ventilados aumenta el trabajo ventilatorio y la desincronía con la ventilación mecánica, que se traduce en aumento de la presión de CO2, con las consecuencias ya descritas. Hay una alteración en el pH con compromiso de la resistencia vascular pulmonar. Hay presencia de aumento de la cianosis en cardiopatía cianosantes. Hay un deterioro hormonal y metabólico. Y un adecuado nivel de sedación analgesia previene complicaciones. Eso está escrito como los cambios que pueden ver. Dentro de la valoración del dolor está los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y oximetría, la valoración de la expresión facial, la postura del tronco y los movimientos de las extremidades permite hacer una valoración clínica del dolor. Por lo general se adopta una escala de dolor, en este caso está descrita la escala de Caritas, pero no debe ser una escala la que se debe utilizar, por lo menos. En cuanto a los principios del manejo del dolor postoperatorio en cirugía cardiovascular, no existe un consenso único para el manejo del dolor postoperatorio. Importantísimo insistir en medidas no farmacológicas, evitar el uso de aires de entrada, tratar de limitar el uso de sedantes como manejo del dolor, que deben llegar como coadyuvante en el manejo de otro tipo de cosas. El uso de ketamina como primera opción analgésica es muy bueno. Los opioides se deben utilizar a dosis bajas y se debe utilizar la sinergia de los medicamentos para el manejo de varios tipos de farmacología. Insistir en las medidas no farmacológicas, acompañamiento de los padres, posición más cómoda para el niño, manejo de la vía oral y pequeñas dosis de glucosa, manejo del dolor o el manejo de la adecuada colocación y la adecuación de los dispositivos invasivos y insistir en las medidas de confort de cada niño. Y luego están los medicamentos, que de todos modos sigue siendo en muy buena medida con opioides, un tramador con una potencia relacionada a la morfina de 0.1, dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Recordar que tiene una remediación renal y hepática, que es ideal su manejo en pacientes mayores de 12 años y puede causar náuseas, vómitos y constipación. La morfina, que está medido como potencia en 1 en los opioides, dosis de 0.05 a 0.2 miligramos por kilo en infusión de 10 a 20 miligramos por kilo por hora, produce náuseas, vómitos y constipación, la depuración es renal, y recordar que es más lenta en neonatos y en niños pequeñitos. La hidromorfona, su potencia relacionada a la morfina, que es 5, su dosis es de 0.01 a 0.03 miligramos kilo, se administra en bolo, la eliminación es renal y hepática, con menos efectos secundarios que la morfina, sobre todo en pacientes con alteraciones renales. El fentanil, recordar que su potencia relacionada a la morfina es de 50 a 100 veces, la dosis de 0.5 miligramos por kilo, miligramos por kilo en bolo, la infusión de 0. Microgramos por kilo en bolo, la infusión de 0.5 microgramos por kilo por hora. Las dosis altas en bolo pueden producir protección de presión respiratoria torácica y el metabolismo de eliminación espontánea es hepático. El acetaminofén, por todos conocido, inhibición de la vía de la producción de las sustancias en el hipotálamo, la eliminación es hepática y la dosis hepática, la dosis tiene picos de acción más o menos a los 15 minutos. La ketamina, de ella, protagonista de los receptores de los receptores NMDA, la dosis de 0.5 miligramos por kilo en bolo y 50 miligramos por kilo minuto en infusión. Tiene el mínimo efecto cardiovascular y respiratorio en pacientes con enfermedad congénita cardíaca y su excreción es urinaria. El diclofenac, que es un antiinflamatorio no esteroideo, 1 miligramo por kilo cada 8 horas, eliminación hepática, y no usar en pacientes asmáticos que puede además puede producir falla.
Las dexmedetomidina, que es un selector agonista de los alfa-2 adrenoreceptores, su dosis de 0.25 a 0.75 microgramos kilo por hora. Y en adición, se utiliza en adición para analgesia, sedación, como ansiolítico. De esta manera reduce el aumento de catecolamina y se ayuda a controlar el delito postoperatorio. El metabolismo es hepático y su exposición es la clonidina funciona como antiinflamatorio no esteroideo, dosis 6 de 1 miligramos por kilo cada 8 horas. La eliminación es hepática. Tener en cuenta que la vía biliar está sin alteraciones, no sean en pacientes asmáticos y puede producir también falla. Ibuprofeno como antiinflamatorio no esteroideo, 5 de miligramos por kilo, dosis cada 6 a 8 horas. Puede predisponer a sangrado